Bueno, resulta que al final entre hablar, grabar y demás, pues nos hemos perdido un poco. Bueno, la verdad que el trayecto este en coche está siendo espectacular. Los paisajes que hay aquí en Estonia son increíbles. Hoy estamos haciendo un trayecto largo. Largo en Estonia es 1 hora. Entonces 1 hora, si os podréis imaginar que no es nada para españoles como nosotros, que, bueno, no que vivimos en un país gigante, pero es bastante más grande que Estonia. Pero es increíble, está todo verde, es todo bonito, es una barbaridad. A ver a qué sitio nos está llevando mi buen amigo Raido, porque hoy tiene pinta de que también va a ser muy épico. Ya solo el paisaje de la carretera es tremendo. Bueno, por ser bienvenidos a otro sitio espectacular que se llama así. Os lo pongo porque los sitios en Estonia son imposibles de recordar. Este lugar es increíble, se encuentra en el sur de Estonia. De hecho, os voy a poner el mapa, está justamente aquí donde estáis viendo. Y ya en la primera impresión me está pareciendo más espectacular que la última ruta que hicimos, que tampoco estuvo nada mal. Quiero que escuchéis el silencio. Es que es increíble, es absolutamente increíble. Bueno, es que no sé qué decir, porque hace mucho tiempo que no estaba en un sitio tan silencioso y creo que esto muchas veces no lo valoramos, pero es absolutamente espectacular. Y nuevamente estamos prácticamente solos, por mucho que aquí mi buen amigo diga que es domingo y hay mucha peña. Es brutal. Nuevamente estamos caminando por estas pasarelas de madera que visteis en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto echarle un vistazo, y es básicamente porque estamos en zonas pantanosas, donde el suelo es bastante blandito, bastante inestable, entonces caminar por aquí es un poco complicado. Y esta pasarela respecto a la última que estuvimos viendo es bastante más guay, porque es más ancha. En la otra tenías un poco que parar cuando venía alguien de frente. De todas formas, pues eso, lo más increíble es ir observando que es solo naturaleza, solo bosque, y un ecosistema muy peculiar, la verdad, a lo que no estamos tan acostumbrados. Bueno, ¿qué te está pareciendo la caminata hasta ahora? Pues muy chula, acabamos de empezar, o sea Sí. que muy bien. Y muy interesante porque Raido me ha estado explicando de que realmente estamos encima de un pantano. Sí. Todo lo que veis, esta tierra y estos arbolitos tienen unos 30 centímetros de tierra por encima del pantano. Entonces es muy interesante y por eso veis que los árboles son tan bajitos, porque no tienen mucho espacio para las raíces. Sí, y es chulísimo. Es básicamente lo que he explicado yo, pero bien explicado y más profesional. Así que de lujo, es increíble el sitio, muy guay. Bueno, pues estamos en un sitio de estos que son imposibles de describir. Os pondré planos por encima para que lo veáis y no veáis mi cara. Este lago que hay aquí es absolutamente un espectáculo. Y vuelvo a repetir, eso, el silencio, la tranquilidad. Es increíble. Y no hace un día de sol. Yo me imagino que un día de sol tiene que ser increíble porque los reflejos que tiene que haber son totalmente brutales, pero el sitio es una barbaridad. Incluso hay aquí una escalerita para bañarte en verano. Creo que la gente viene a bañarse en verano. Es impresionante, sinceramente. Y no sé hablar porque es que no tengo palabras. Es brutal. Bueno, después de haber pasado la zona de pantanos otra vez, vamos a otra vez zona de bosque que a mí me encantan. Y vuelvo a destacar la altura de estos árboles que son tremendos y eso que no son ni siquiera de los más altos que hemos visto, porque cuando veníamos por aquí por la carretera los hemos visto increíbles. Es una zona impresionante esta. Se está poniendo ya más oscuro, está nublado, pero mira, os voy a decir una cosa, es de los aires más limpios que he respirado nunca. Es increíble y es muy difícil de describir. Tenemos el tópico este de vamos al campo a respirar aire puro y muchas veces no lo es. Esta vez ya os digo yo que sí.
Bueno, ¿estáis preparados para las vistas? Pues 3, 2, 1... No sé si se apreciará por la cámara, pero es absolutamente increíble. Estamos en una de estas torres elevadas de este tipo de parques que son impresionantes y os recomiendo que os subáis porque tenéis unas fotos en estos sitios que son impresionantes. Desde aquí se aprecia toda la llanura, todo lo que veis llano es zona pantanosa, aunque no se vea el agua, está justo debajo de los árboles. Y luego tenemos estos bosques ya que no son tan pantanosos, por eso son tan altos, ya pueden crecer más. Y los colores ahora en otoño son un espectáculo. Bueno, otra de las cosas que me gustan de estos sitios es que tenemos, pues esto, cabañitas para quedarte, para hacer barbacoa. Aquí tenemos una cabaña donde hay leña, allí tenemos un baño y aquí pues tenemos una zona de descanso con barbacoa y todo, por si queréis venir aquí, aunque sea 20 bajo cero, a hacer vuestra barbacoa y demás. Está muy chulo y el sitio es increíble. Es que de verdad, mirar el bosque que tenemos por aquí es absurdo, ¿eh? Bueno, nos han dicho por aquí que esto de aquí, este tipo de musgo, que no sabemos cómo se llama, lo hemos traducido del estonio y pone lichen de Islandia, creo, no me acuerdo, pero bueno, se puede tomar como infusión realmente. Tienes propiedades contra el resfriado, etcétera, pero me han recomendado que lo sequemos antes, porque si no es un poco asqueroso el sabor. Pero bueno, lo vamos a probar, nos vamos a llevar un poco porque hay mucho por aquí, por estos bosques, e incluso lo venden en farmacias, pero claro, es caro, es más caro. Entonces de aquí lo puedes coger porque hay un montón, que es otra cosa que me llama la atención. He visto mucha gente coger cosas de aquí, tipo frutos rojos, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Yo entiendo que como no expolian el bosque entero, pues se puede hacer. Pero bueno, que lo sepáis por si venís a Estonia, tenéis esto por aquí. Bueno, resulta que al final entre hablar, grabar y demás, pues nos hemos perdido un poco, ¿vale? Pero que no cunda el pánico, simplemente nos hemos metido por un camino más largo para volver al parking porque es como una ruta circular, pero nos hemos salido de la ruta. Entonces lo que vamos a hacer es deshacer lo que ya hemos andado, que no es corto, pero bueno, ya está. Lo que pasa es que ya a estas alturas creo que llegaremos de noche, pero en fin, es lo que hay. Por cierto, se me ha acabado la batería de la cámara, tengo ya que grabar con el teléfono, pero bueno, el sitio es igual de bonito. Ya está, aventuras estonias. Bueno, nos quedan unos 35 minutos hasta llegar al parking y es el tiempo que queda hasta que se haga de noche. Aunque en el teléfono se ve más luz, es más oscuro de lo que estáis viendo. Pero bueno, lo vamos a conseguir. Esto es una aventura. La verdad que lo estábamos comentando aquí, estamos casi solos, se está poniendo oscuro realmente, está el tiempo así como nublado, es un poco inquietante este escenario. Menos mal que no sabemos el camino de vuelta, ya queda menos, pero hostias, nos ha ido de un pelo, ¿eh? Si tardamos un poco más en darnos cuenta que nos habíamos perdido, se nos hace de noche. Bueno, pues al final volvimos, sí, menos mal. Por cierto, esto ya es otro día porque se me había olvidado grabar la despedida con un poco de tensión que hubo. No pasa nada, es un poco exagerado. Lo que pasa es que es eso, se estaba haciendo de noche, era un poco creepy todo, pero bueno, nos conocíamos el camino, sabíamos que teníamos que ir por ahí y ya está. Lo que pasa es que con cierta oscuridad y demás no quieres estar por el bosque mucho, por si acaso. Pero en fin, ya está, no pasa nada. Hubo un momento ahí de pérdida, de que no sabíamos por dónde ir y listo, se vuelve para atrás y no hay ningún problema. Lo que pasa es que es eso, teníamos justamente el tiempo justo para llegar al coche antes de que fuese de noche totalmente. Pero bueno, ya habéis visto que la ruta es un espectáculo, este sitio es increíble, la naturaleza es brutal y os lo recomiendo totalmente si venís a Estonia. Es una de las cosas típicas que hacer aquí, que hace la gente local y que yo os recomiendo. Seguir al tanto en el canal, suscribiros si no lo estáis porque traeré más vídeos de Estonia próximamente, más sitios así. Por aquí os dejo una lista de vídeos sobre mi vida en Estonia, lugares, trucos, consejos, etcétera, etcétera y vendrán más. Nos vemos en el próximo.